Este tema de ingeniería y confiabilidad siempre va a ayudar en la mejora de servicios, ¿no? O sea, no es algo nuevo. De hecho, la ingeniería y confiabilidad no es nueva, ya es conocida. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Bueno, esta parte la pasamos rápido porque ya la conoces. ¿Qué es la ingeniería y la confiabilidad? ¿No? La intención, la preocupación, el enfoque es que los productos que se diseñan funcionen como realmente se espera, según el diseño, ¿no? Parte del PDCA que ahora vemos, esta ingeniería de confiabilidad era antes que eso. Siempre la preocupación es que lo que se entrega funcione de la manera como ha sido diseñado. De hecho, una de las partes que nos dice Steve Jobs es justamente eso. El diseño está bien, pero la intención, el propósito es que funcione según el diseño. Aun cuando, y esa es la parte interesante, los componentes, partes, piezas, no sean por naturaleza confiables. O sea, ¿cómo hacemos para que aunque tengamos cosas que tengamos que unir, integrar, para que tengamos un todo, ese todo realmente sea confiable, ¿no? Entonces, aquí necesitamos ver la manera, la posibilidad de que se pueda mejorar esa confiabilidad de los propios componentes. Entonces, establecemos requerimientos, requisitos mínimos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las características? Y tenemos que ver estadísticamente cuáles son las condiciones que ocurren con respecto a estos componentes. De manera que podamos más o menos predecir, anticiparnos a cualquier falla y entender mejor los problemas. Todo eso va a ayudar a que si existiera algún incidente, o sea, no decirle problema, sino incidente, pues simplemente lo podamos recuperar más rápido, porque conocemos el tema. Abajo, Benjamin Traynor habla que 100% como objetivo de confiabilidad no es precisamente lo ideal para todo, ¿no? ¿Por qué? Por ese inherente problema de que no todos los componentes son realmente confiables, o por lo menos tienen la confiabilidad que esperamos. Entonces, si recuerdas, hay un término, unas siglas, ¿no? Que es el tiempo medio entre fallas, o el tiempo de operabilidad, que lo miden en 500.000 años, para decir que mi componente es confiable. En ningún momento en tu vida va eso a fallar. Hace muchos años las tarjetas de red fallaban. Salió Tricom, que ya no existe, la compró HP hace mucho tiempo, diciendo que mis tarjetas son para toda la vida. Y de verdad, tú encuentras una tarjeta Tricom de los años 90 y sigue funcionando. Bueno, en donde puedan funcionar todavía, ¿no? Por el tipo del bus y todo ese tipo de cosas, pero siguen operando. Entonces, también tenemos que ver el approach, el abordaje a lo que significa. Si queremos ver estadísticas, si queremos ver temas de solucionar problemas rápido, ¿cuál podría ser, cuál sería necesario, qué sería necesario como diagnóstico? Entonces, el propósito es que tengamos un diagnóstico proactivo e integrado. Proactivo porque, nuevamente, el tema de la tendencia, las cosas que vienen, las probabilidades de que ocurran cosas negativas. Tenemos que anticiparnos. E integrado porque las cosas no están de forma independiente. Cada componente puede tener un grado, una probabilidad de falla, pero integrado, ¿cómo va a funcionar todo esto? ¿No? Entonces, ese diagnóstico proactivo e integrado tiene que caracterizar lo que hay, predecir comportamiento futuro dentro del conjunto de cosas que vamos a trabajar, en los equipos, los sistemas o parte de los procesos inclusive, ¿no? Como herramientas que ayudan a que esos procesos se desarrollen. ¿Cómo? Hay un historial, tenemos que capturar datos, datos interesantes, importantes que realmente nos sirvan para tomar alguna decisión sobre ese pronóstico, sobre ese comportamiento. Hay datos de diferentes tipos, cómo se comporta, datos de qué está haciendo, ¿no? La intención siempre va a ser identificar qué voy a hacer si ocurre algo negativo, qué acción práctica específica de corrección, el fix, la acción correctiva. Y la parte proactiva, ¿cómo hago para que no vuelva a ocurrir? ¿O qué tengo que hacer para que no vuelva a ocurrir?
De repente dentro de mi proceso, ok, puedo corregir alguna cosa. Dentro de mi sistema, como he integrado, puedo corregir alguna cosa. Pero ¿qué pasa si es un componente que compra un tercero? La parte de la manufactura de repente está interviniendo, ¿no? Ya ahí no puedo hacer mucho. Tengo que vivir con eso hasta que el fabricante pues resuelva ese asunto, ¿no? Entonces, mi intención siempre dentro de este conjunto va a ser que pueda optimizar todos los costos que puedan existir, todos los riesgos que puedan existir para, sí, obtener el beneficio que espero. Entonces, esa ocurrencia de fallas posible, tengo que reducirla. Si es posible, no sé exactamente cuánto va a ser. Ahí está el tema de la predictibilidad, ¿no? Hay eventos no deseados, condiciones, problemas, incidentes. Lo peor de todo es que si no he analizado bien los riesgos, es probable que el tema de consecuencias, impacto, no lo tenga bien definido y al final afectan al núcleo del negocio, ¿no? Al por qué está el negocio, por qué vive. Temas de imagen, pérdida de dinero, multas, reclamaciones más de la cuenta, pérdida de mercado y así sucesivamente. ¿Cuál va a ser esa consecuencia? ¿Cuál va a ser el impacto de esa consecuencia? También hablamos de la confiabilidad operacional. Entonces, para que esa parte de diagnóstico me ayude, tengo que ver cómo es que esa parte operativa va a ser más confiable. Y hablo de la confiabilidad operacional. Es un proceso y es continuo el tema de la mejora. Tiene que ser algo sistemático. ¿Con qué herramientas voy a manejar esto? Voy a trabajar, voy a usar, me puedo aprovechar de qué funcionalidad, de qué tipo de herramienta. Pero las herramientas ya sabemos que no son todo. También tengo que tener un orden, una estructura, un cierto conjunto de métodos, técnicas, mi metodología o una metodología probada que me ayude justamente para asegurar el tema de la confiabilidad. Incorporar, adoptar nuevas tecnologías en la medida que el tiempo diga, mira, esta nueva tecnología es mejor por tal motivo y la puedo adaptar a lo que ya estoy manejando. Siempre es el asunto, la búsqueda de la optimización a través de la planificación y la toma de decisiones. Entonces, toma de decisiones, datos. Planificar va para adelante. No solamente es un plan, un documento, un blanco y negro, una foto de un momento, sino que esta planificación es que ese plan se mantenga vivo, vigente, actualizado. Esa es la idea de la planificación. Entonces, no es una cuestión, un asunto de un solo momento. Es algo continuo. ¿En dónde podríamos utilizar esto que significa movimiento? En la actualidad hablamos mucho de DevOps. Lo podemos usar en todo, para cualquier condición. Todo lo que hemos visto se puede usar en cualquier contexto de nuestra vida diaria. Ahora hablamos de DevOps, ok, desarrollo, operación integrados, ¿no? La idea es que tengamos de alguna forma una ventaja competitiva. Con todo esto del COVID, DevOps todo el mundo. Sí, Scrum todo el mundo. Muy bien. Cosas que parecían que de repente Scrum, hay mucha literatura que dice que ya Scrum murió. Ok, pero bueno, todavía se usa porque es útil, ¿no? Y ahora, con todo esto idas y venidas, por ahí escuché una charla, perdón, que dice, justo el presidente ha usado Scrum. Uy, uy, ¿qué tal promoción? ¿No? O sea, no precisamente es así, pero suena bonito, ¿no? La idea es ofrecer un mejor software. En este caso, Scrum es para proyectos en términos generales, pero se usa mayormente para que podamos nosotros manejar productos de desarrollo de software, ¿no? Más rápido y permitir la innovación sostenida. Ok, esa ventaja competitiva es lo que queremos. Eso es, ese es el punto. Pero muchas veces solamente vemos una cadena de herramientas, no vemos realmente lo que es DevOps. DevOps es un movimiento cultural. Enfatiza la comunicación, colaboración, integración entre lo que son los desarrolladores de software y los profesionales de operaciones de TI. Pero aquí no estamos hablando solamente de quien desarrolla software, sino de los que están involucrados con el tema de software. Desarrolladores son unos, proveedores son otros, el sponsor es otro, el usuario es otro, el cliente de ese software es otro. O sea, hay gente relacionada con el tema software y por supuesto también con las operaciones. Niveles de servicio, claro, pero ¿a quién le sirve qué tipo de servicio?
cómo se ha estipulado, cómo se ha trabajado. Proveedores de equipamiento, sponsor para las condiciones de servicio. Necesitamos incorporar nuevos servidores. ¿Por qué? Porque, mira, las reclamaciones están subiendo. ¿Por qué están subiendo las reclamaciones? Porque el tiempo de respuesta no es el adecuado. ¿Cómo solventamos ese tema? Tenemos que poner más servidores en malla para poder balancear mejor la carga. Ok, alguien tiene que pagar por eso. ¿Cuál es el propósito? Que ya no haya reclamaciones, o en todo caso por lo menos que se reduzca a un nivel aceptable. ¿Cuál será el nivel aceptable? La empresa tiene que definirlo. Entonces, hay cosas que no son solamente tecnología, por eso es un tema cultural y tenemos que entender cómo es que eso funciona, ¿no? Para que realmente manejemos el asunto. Entonces, la primera vía que dice DevOps de las tres habla de la cadena de herramientas y usualmente nos preocupamos, nos centramos en eso. La segunda vía habla de la retroalimentación y la tercera de que aprendamos practicando, dominamos practicando y en la práctica hay cosas que nos van a salir bien, hay cosas que no nos van a salir tan bien. Aprendemos del error, pero aprendemos rápido. Entonces, si hablamos de un pipeline estándar de DevOps, en el cual normalmente vemos la idea, alguien tiene una idea, hay que desarrollar algo, muy bien, se acepta, el negocio dice, perfecto, vamos a invertir, vamos a colocar nuestras fichas acá, cuál es el propósito, cuál es el time frame, en qué tiempo más o menos, no sabemos en qué tiempo, pero como vamos a usar Scrum, entonces, y así, comienza a ver la discusión. Vamos a implementarlo. ¿Cuál es el propósito final? Que lo que hagamos llegue a operaciones y en operaciones se comience a ejecutar, de manera que procedamos a la comercialización de producto o servicio. Ya, esos en rojitos son los que nos están indicando el propósito general, la cabeza de la gente. Hay una idea, el negocio dice sí, entonces, ok, ¿en qué momento está en operaciones para ya comenzar a vender? Al centro, lo que está en verde, es lo que normalmente el pipeline de DevOps estaría trabajando en términos generales, ¿no? El diseño, la creación, la integración, la construcción, el enlace, la relación, la combinación en un sistema que sea el que queremos, la entrega de eso que hemos desarrollado y el despliegue, ponerlo en operación. El diseño implica ver que se necesita de repente cambiar en operación, anticiparnos a lo que cuando llegue a operación se va a requerir. Tal vez estamos pensando muchas maravillas, pero cuando llegue a operaciones, de repente operaciones no tiene dónde poner un bit más. Entonces eso viene desde el inicio. Diseñamos la aplicación, perfecto. ¿Qué condiciones de diseño tendremos que tener ahí? Hablamos de DevSecOps, es decir, la seguridad como código. En el diseño tenemos que considerar el tema de seguridad, de manera que en la creación, cuando vamos a implementar ya la versión integrada, pues chequeemos que efectivamente ya viene codificado la base de seguridad. Se integra, porque dos diferentes desarrolladores, esos son los que efectivamente están haciendo el código, cada uno tiene su parte del Scrum es en las iteraciones y todo lo demás, los grupos pequeños, autogestionados, cada uno hace su partecita. Y finalmente es una parte de un sistema mayor. Tiene que ser integrado, chequeado, verificado, probado. Siempre hay pruebas. Estamos desde el diseño viendo que existen pruebas. El diseño porque vamos a hacer unas pruebas de base para ver si realmente estamos en el camino correcto y si no, tenemos que enderezar el timón para llegar al puerto que esperamos. Construimos esa versión construida, ya nos va a ayudar a saber que efectivamente tenemos casi todo listo. Ya estamos integrando módulos. Ahora tenemos que construir el sistema completo, armarlo, la versión del sistema producto con todos los artefactos, paquetes que tengamos ya implementados, sabiendo cuáles son las versiones, a las pruebas finales que de repente pueden existir. Antes hemos probado, hemos hecho, pero acá también podemos estar haciendo pruebas adicionales. Las pruebas previas están dadas a la parte de que los requisitos, la parte de seguridad básica, la parte de las condiciones de acceso, controles de acceso, tema de cifrado de datos estén implementados.
Pero también puede haber pruebas de, ok, ahora sí, ya codifiqué de forma segura, pero tengo que asegurar a través de un paquete que vea todo el conjunto. Ya no solamente la parte del código individual, sino todo el conjunto, ¿no? Entonces, un pentesting, por ejemplo. O tal vez no, o sí. Y además, prueba de carga, prueba de desempeño, prueba de concurrencia, prueba de conectividad de las APIs, prueba de conexión a la base de datos y así sucesivamente. Entonces hay muchas más pruebas adicionales que realizar, pero ya no son netamente funcionales, sino de garantía de que el servicio se va a entregar y va a mantenerse entregado de la manera como se especifica. Estamos viendo un extremo extremo. Ahí, ITIL, por ejemplo, nos ayuda con todas las condiciones en el camino. O sea, no es que esté solo DevOps, ¿no? En la entrega, ya estamos listos, vamos a desplegar. Vamos a desplegar, de repente se necesita la orden de que alguien diga sí, despliegue, úsese, o simplemente desplieguese, pero todavía no se use, ¿ok? Está el despliegue completo, pero necesitamos apoyar el servicio, mejorar un servicio, agregar un nuevo servicio. Ese despliegue, como dije, es la orden de alguien, si es que es necesario, o a través de un proceso automatizado que ese despliegue se ejecute también de forma automatizada. Entonces hay monitores, hay chequeos que realizar, hay temas de observar qué cosa es lo que ocurre, si está ocurriendo bien, si las pruebas salieron bien, qué tipo de pruebas se han realizado, cuáles no han pasado. Y los monitores para poder hacer que ese despliegue pueda ser automatizado, tienen que controlar el tema de políticas, las políticas de cumplimiento regulatorio de repente, cumplimiento interno con las normas internas, saber que los criterios son, mira, si no ha pasado el 99.5% de pruebas, no lo dejo pasar. Ok, y de repente sí, pasa el 99.5% de todas las pruebas, pero justo ese 0.5% no me he preocupado de ver de que son las críticas. Y se dan todas las pruebas perfectas, pero las críticas no pasan. Y yo dejo pasar. ¿Por qué? Porque he dicho el 99.5% y mira, qué numerazo. Pero no ha tenido en cuenta ese criterio de evaluación final. Entonces ya no es un tema solamente regulatorio, sino interno de chequeo. Entonces hay varias cosas ahí que revisar, no es solamente colocar, decir y listo. Te digo este caso porque en mi banco, en enero, decía yo tengo 500 pruebas, wow, y me contento con que, así, me contento con que el 80% pase. Le digo, y si ese 20% están las pruebas realmente críticas, todo el mundo callado. ¿Y por qué? Porque efectivamente habían tenido un problema y estaban en la danza de un problema en el que parecía que habían pasado las pruebas, pero había problemas en producción. Justo el 20% de eso que no les interesó eran pruebas críticas que sí debían haber aguantado todo. Cosas como esto, se va aprendiendo. En el pipeline lo implementamos utilizando la cadena de herramientas, la primera vía, de izquierda a derecha, ¿no? No es todo, nuevamente. Solo las herramientas no nos van a ayudar, no es suficiente. Necesitamos tal vez más pruebas. Ahí es donde entra la ingeniería de confiabilidad del sitio. Es un término que acuñó Google en el 2003. Si vemos DevOps desde el 2009, afianzado hacia el 2010 y todavía en evolución hasta ahora. Pero la ingeniería de confiabilidad del sitio inclusive hay hasta libros específicos al tema, ¿no? Entonces esta disciplina incorpora todo lo que es ingeniería de software y lo aplica a temas de infraestructura, operaciones. Hoy por hoy se dice que es bueno que la gente de operaciones conozca de desarrollo y la gente de desarrollo conozca de operaciones. Está bien, no son los especialistas, pero por lo menos que conozcan es ya importante. ¿Por qué? Porque da la visibilidad de qué cosa es lo que va ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo, qué pruebas mejores podríamos realizar o perfeccionar o incluir. O debido al tiempo, qué pruebas ya no son tan útiles, porque han cambiado cosas, ¿no? El objetivo es mejorar rendimiento y eficacia operativa, en todo sentido.
Entonces, rendimiento, desempeño de todo el pipeline inclusive hasta producción. Y de hecho, se promulga también que hasta en producción se siga probando para asegurar que los niveles de servicio se están obteniendo, que ese rendimiento planificado al inicio, el diseño, realmente se entregue, se cumpla, ¿no? Ese es el punto importante. La eficiencia operativa, con todas las condiciones de eficiencia que conocemos, el uso óptimo de recursos para la entrega óptima de lo que es el valor que se espera, ¿no? Allí no hablan de valor, pero hablan de eficiencia operativa. Traducido para los términos actuales, es que propiciemos la entrega de valor. Requiere un reajuste organizativo, sí, porque es un pensamiento diferente, ya lo que te estoy mencionando. Gente de operaciones que conozca desarrollo. No es gente de desarrollo que conozca operaciones. Encima, se sugiere que los papeles estén en uno y otro lado. O sea, en algún momento operaciones esté como parte de los equipos de desarrollo. Y de desarrollo que esté como parte de los equipos de operaciones, ¿no? Este nuevo enfoque. Seguramente se necesita un tema de automatización. ¿En dónde podrías tú automatizar qué? Ya sabemos que primero tenemos que optimizar antes de automatizar, no es automatizar por automatizar, ¿no? Tampoco ese es el detalle. Y nos sugiere que podamos adoptar todos los paradigmas nuevos de trabajo que podrían aparecer. Todos esos libros en los que no dejaba esa puerta abierta, parecía ser que todo está labrado en piedra y solamente me ciño a esas condiciones. Lo que pasaba con ITIL versión 3, por ejemplo, ¿no? Que es lo que conocemos más directamente ahora. Entonces, ¿cuál es el valor de implementar este SRE en la organización justamente para la mejora de estos servicios, la eficiencia operacional, ser más efectivos en la entrega del servicio? Porque habilita a la organización a poder escalar los servicios críticos de manera confiable, estable y rentable. Escalar, podemos tener nuestro on-premise data center o necesitar escalar a la nube o pasar todo a la nube. ¿Qué parte? Los servicios críticos. Siempre tenemos servicios críticos. Bueno, si pensamos que todos los servicios son críticos y todos tienen que tener un RPO, ¿no? Y un RTO cero, ¿cuál es el costo al que enfrentamos? Pero todo esto tiene que ser de manera confiable. O sea, no es que, tal vez, no es que quizá, Sunac pasó a la nube, años después se está viendo de regresar de la nube, porque condiciones que no maneja en forma tan directa, ¿no? Entonces, si DevOps es una guía general, tema cultural, movimiento, nos da las 3 vías, nos dice cómo más o menos deberíamos hacer las cosas, SRE plantea una implementación concreta de esas guías, ¿no? Entonces DevOps está en rojo, lo que promulga DevOps. En azul está lo que promulga SRE. DevOps dice reducir los hilos de conocimiento. El SRE habla de que sí, silos no debería existir, pero lo hacemos, lo logramos, lo implementamos a través de una responsabilidad compartida. Entonces, una de las formas para accionar el hecho de que eliminemos los hilos es que busquemos que exista una responsabilidad compartida. Por eso lo mencionamos. Dev y Ops, combinar, intercambiar puestos, por ejemplo, ¿no? Operaciones, que participe de repente en los sprints, en la parte de desarrollo. No en el sentido participe porque tenga voz y voto, sino porque se esté escuchando, entienda cómo funcionan las cosas, ¿no? O cómo están funcionando, cómo se pretende que funcione después. Y luego dar alguna ayuda, un approach de que se tiene que pueda apoyar esas condiciones que se están planteando en el diseño del software. DevOps acepta el fallo como algo normal. Fallemos, ok, es algo natural que podamos fallar, pero aprendamos rápido. SRE dice sí, hay fallos, pero hay que medirlos, hay que evaluarlos y mejorar de forma continua. DevOps en la parte de los Scrum, en los últimos, como lecciones aprendidas, recién lo vemos. No, aquí es continuo. El tema del fallo puede ocurrir en cualquier momento. Ok, es normal, bien, tenemos que aprender. Para ayudar a que se pueda aprender, es medirlo y establecer los criterios de evaluación y mejora continua, de inmediato. No es una condición de espérate al final, o al fin de año lo vemos en la reunión
que tenemos programada, porque así está estipulado en la ISO de certificación que tenemos. No. DevOps implementa cambios graduales, poquito a poquito, riesgos pequeñitos, ¿no? Condiciones de error pequeñitos, nos recuperamos rápidamente, avanzamos más fácil. ¿Cómo lo hacemos? A través de la cadena de CI/CD, integración continua, entrega continua. Y la característica de Feature Toggles. A mí hemos estado chequeando el tema de Feature Toggles en fundamentos de ITIL, ¿no? Que el objetivo es reducir el costo del riesgo, no el costo de implementación, sino el costo del riesgo. Es decir, acá estamos preocupados de ese tema de cuál es el impacto. Ya habíamos visto impacto. Sí, en todo riesgo hay un tema de impacto, pero aquí nos preocupamos bien, entendemos el tema. De hecho, la parte de gobierno COVID habla justamente de riesgos, costos. Entonces ahí podemos apoyarnos para asegurar esas condiciones. ¿Quién habla más de riesgos? La 31.000. ¿Quién habla más de riesgos? La 27.000. ¿Quién habla más de riesgos? ITIL mismo. Mejora las herramientas, dice DevOps, y la automatización. Claro, pero SRE dice con especial foco en el trabajo menos productivo. O sea, dedícate a ver qué cosa es lo que no produce y ahí es donde chequeemos qué tipo de herramientas nos puede ayudar, cómo la automatización nos puede ayudar. Recordando que primero tenemos que optimizar, ¿no? Entonces no es solamente colocar, porque ahí está, para hacernos la vida más fácil a los administradores, por ejemplo, ¿no? Sino porque va a ser útil para el negocio. DevOps dice, mide todo. Sí, dice SRE, pero especialmente el trabajo poco productivo y la confiabilidad del servicio. El interés es la confiabilidad del servicio. O sea, ¿qué cosa es lo que hay que medir? Nuevamente, hay que tomar datos, los mejores datos que nos permitan tomar decisiones. En este caso concreto, está diciendo en dónde hay trabajo poco productivo. El TOEL, ¿no? Y la confiabilidad del servicio. ¿Cuánta confiabilidad estoy entregando? Estoy propiciando. Se puede lograr alcanzar con el servicio. En toda cadena, cualquier cadena de herramientas que tengamos, no solamente de DevOps, la que tengamos ahorita inclusive, ¿no? Usando los esquemas cascada, siempre buscamos garantizar el nivel de servicio planificado. Y ojo, esto no es solamente un tema de hardware. En mi máquina funciona, si allí en operaciones no funciona, no es mi problema. No, no es así. La calidad. De repente podemos aplicar el término nuevo, refactorización, o sea, optimización. Ya no queremos decirle optimización porque todo el mundo habla de optimización. Ok, refactorización para vernos elegantes. Perfecto, bien, ese es el tema de mejorar la calidad, controlar la calidad y seguridad de las aplicaciones de usuario o cliente. Entonces, parte del tema es lo que estábamos viendo de la seguridad como código, empezando por ahí, desde el diseño, no al final. La forma en que se implementa, se configura, se supervisa el propio código. ¿Cómo logramos hacer eso? Bueno, parte es controlar la calidad, parte es el tema de la seguridad como código. Pero, ¿qué más? ¿Qué más puede ser útil? ¿Qué tipo de herramientas usan los desarrolladores para codificar? ¿Qué tipo de herramientas se utiliza para monitorizar? ¿Cómo combinamos los esfuerzos para identificar el tema? Aparece Jira de repente con los tickets y usualmente estábamos habituados a que los tickets son solamente de soporte técnico. Pero también puede ser para tickets de modificación de código, optimización de código, de alertas porque no pasó la compilación en la integración continua. O simplemente, a la hora que pasó a QC, el tema de cascada, en QC existen problemas que hay que corregir, tickets justamente para que se arreglen, ¿no? En lugar de ese bendito tamaño informe de que hemos revisado todo esto y esto es lo que hay que chequear de frente al ticket, ¿no? Simplificamos el asunto. Sacamos provecho de la retroalimentación, de las formas en que podemos implementar retroalimentación. ¿Cómo podemos usar la retroalimentación? Ya, ponemos un montón de mecanismos. Ahí está, el sistema tal lo tiene, pasa para acá, pasa para allá.
Y de repente alguien dice, uy, pero son un montón de tickets, ¿cuál es primero? ¿Orden de llegada o cuál es el tema de prioridad? ¿Cómo lo organizamos? Como nadie nos dijo, pues simplemente el proveedor dejó la herramienta y todo el mundo satisfecho porque la prueba funcionó. Mira qué bacán, perfecto. De inicio de que alguien modificó una codificación hasta que llegó a producción, ahí está. ¿Te das cuenta? Ahí está la página web funcionando. Listo. ¿Cuánto demoró? 1 minuto. Oh, maravilla. Pero las cosas internas no las estamos viendo. Entonces esa retroalimentación tiene que ser accionable. Las cosas que podemos encontrar en el camino que nos sirven, que son útiles, aprendamos de las fallas, ¿recuerda? Entonces son retroalimentación. Tenemos que accionar sobre ellas. Controlar la eficiencia de cuando hacemos las liberaciones, cuando hacemos los despliegues. ¿Cuántos incidentes ocurren? ¿Cuántas veces de repente hay un cambio que realizar, hay que pasar, hay que hacer un despliegue de un nuevo sistema o de una modificación del sistema y ocurren problemas? ¿No? Reducir esos incidentes por esos problemas ocasionados por esos cambios que ocasionan esos problemas. Reducir los incidentes que después de haber pasado, de repente sí, el cambio resultó exitoso totalmente, transparente para el usuario, oh, perfecto. Pero resulta que comienza a haber reclamaciones porque el servicio no se comporta como debería comportarse. También son incidentes. Y son a colación de lo anterior. Todo está relacionado. ¿Cuál es la cantidad de corrección de pruebas que tenemos que hacer en toda la cadena? Nuevamente esa retroalimentación aprovechada adecuadamente nos va a ayudar a buscar esos numeritos, a identificar en dónde están las cosas. Tal vez no sea un problema de codificación, tal vez sea un problema de que la prueba no ha sido bien diseñada. Tal vez tampoco es eso, sino que faltan más pruebas. Tal vez la cobertura de las pruebas no ha sido la más adecuada. Tal vez la forma en que estamos logrando esa cobertura de pruebas no es la más adecuada. Tal vez esa cobertura nos está dejando de lado pequeñas cosas que son las más críticas. Los ejemplos que te he dado hace un rato. Eso tiene que verse siempre, toda la cadena, no solamente al final. Estamos habituados a que los problemas ocurren en producción. No, pero aquí la idea es ver todo el conjunto. Y establecer el grado requerido y necesario de observabilidad y monitoreo. O sea, estos sistemas los monitorizamos. Muy bien, están siendo monitorizados a cabalidad, completo, total, con una herramienta a la que usualmente estamos habituados y es la que usualmente conocemos o es la que el proveedor colocó en su entender o porque en el mundo así es. Listo. Pero ¿cuál es la condición específica para nuestro entorno, para nuestro ecosistema? ¿Cuál es la necesidad de monitoreo que tenemos? ¿Qué debemos monitorizar? No solamente lo que la herramienta de repente puede, otra herramienta puede otras cosas. O de repente sí, puede monitorizar muchas cosas, pero no las tenemos nosotros disponibles. Ya, sí, dime. Ingeniero, A ver, vamos a ver de revisar nuevamente. No es problema. Bueno, el primer cuadro habla de garantizar el nivel de servicio planificado, ¿no? Y como dije, no solamente es una responsabilidad del hardware o de operaciones, es parte también de desarrollo, cómo se implementan las cosas, qué es lo que debe ser planificado. No es cuestión de que software, la gente de software, desarrollo, diga, en mi máquina funciona, ¿no? Y al otro lado se quema. Hay que avanzar con eso. ¿Cuál es la planificación? Por eso es que hablamos de un servicio planificado, ¿ok? Y no son cosas separadas. Estamos hablando de cosas como cadena en la cual todo está integrado. Buscamos controlar la calidad. Podemos decir refactorización. No nos gusta el término optimización. Muy bien. Mejora. Ok. Refactorización es el nuevo término para el tema de calidad de software. Ok. O sea, construimos el software y luego buscamos mejorarlo. Simplificarlo, mejorarlo, hacerlo realmente útil. ¿Y qué hacemos? Además, incorporamos seguridad en las aplicaciones, ¿no? Como ya mencionamos, un tema de que todo lo que sea código venga, nazca como código seguro, seguridad como código y desde el diseño. ¿Cómo implementamos?
cómo configuramos, cómo supervisamos el código, qué herramientas vamos a usar, qué planificación tenemos para qué capacitación existe o necesitamos entregar a nuestro personal. La retroalimentación, que debe ser continua, cómo le sacamos provecho. Obtenemos un montón de datos, seguramente. Ah, perfecto, pero ¿qué hacemos? Son tantos que no sabemos qué hacer. Entonces, esa posible retroalimentación que podríamos obtener de los datos que obtenemos, no la procesamos. Tenemos que procesarla y accionar, tomar acción sobre los resultados. Por tanto, tenemos que buscar capturar los mejores datos, ¿no? No un montón, sino los que realmente necesitamos para tomar decisión. Accionar es tomar una decisión. La eficiencia. Pasamos a producción algo, hay un cambio que se tiene que realizar, es probable que no salga tan bien como queramos, algo impacta, o sí, salió bien, pero luego comienza a haber reclamaciones, incidentes, y son causa justamente de ese cambio que recientemente se ha realizado. Probamos, pero de repente nos falta probar. No son suficientes las pruebas, la cantidad de pruebas, la cobertura de las pruebas. Por ejemplo, hay una bifurcación. Sí tal cosa, sí tal otra cosa. De repente solamente hemos probado sí tal cosa primero, pero el sí tal otra cosa nunca lo probamos. Se nos escapa. Nadie lo entendía. O, inclusive, ¿cuántas veces estamos probando qué funcionalidad? Para saber que efectivamente siempre, por cualquier camino que venga, las pruebas que se realizan son completas en toda la cadena, no solamente al final. El grado requerido de observabilidad y monitoreo. Monitorizamos siempre con las herramientas que nos dan, que se han comprado o que hemos conseguido, hemos logrado implementar. Algunas veces, tal vez muchas, usamos los valores por defecto. Tal vez usamos los valores que en Internet encontramos y que vemos que para alguien le sirven. Pero ¿cuáles son los valores realmente que deberíamos usar en nuestra propia instalación, para nuestro propio ecosistema? ¿Qué necesitamos monitorizar? Ahí viene el tema de la observabilidad. La observabilidad que chequeamos es justamente una condición de poder saber de forma externa qué cosa es lo que ocurre internamente en los sistemas. Entonces yo tengo que, desde el diseño, considerar qué voy a querer observar. Entonces tengo que codificar, implementar, modificar, adaptar, integrar, agregar cosas, mecanismos, técnicas que me ayuden justamente a exponer esa información para que pueda ser observable. Si no, no la voy a observar. Y como eso lo quiero observar, ahora sí, voy a ver qué tipo de mecanismo, qué monitoreo debo de implementar. De repente la herramienta que yo pensaba era útil para las necesidades de observabilidad que se requieren para este nuevo sistema, no es tan útil y necesito otras. Es así como esto funciona. Puede ser inclusive que necesito garantizar la automatización de las pruebas. ¿Cómo garantizo el tema? Ahí viene un tema es un proceso, ok, hay una entrada, hay una salida. La retroalimentación nos debe decir que también estamos haciendo las cosas. Perfecto. Ese proceso transforma la entrada en algo interesante, la salida. Pero tiene que ser consistente. Garantizar es que sea consistente la entrega. Dado que entra A, debe salir C. Cada vez que entra A, bajo los atributos necesarios que debe tener A, la salida C debe ser consistente. Siempre debe ser C, no D ni Z. Debe ser C y con los atributos especificados para C. Igual para el tema del rendimiento de las aplicaciones. Uno, garantiza la automatización. Perfecto como proceso. El otro es garantiza la gestión del rendimiento. Entonces también hay un proceso de gestión de rendimiento. Hablamos de pruebas, lanzamientos. ¿Quién nos podría ayudar para que esto pueda funcionar? Igual en el tema de gestión de rendimiento. Bueno, ahí viene nuestro compañero ITIL. Ahí tiene. Él es el que maneja ese tipo de cosas. Entonces esa cadena de herramientas
funciona perfecto y apoyado con otros mecanismos, es lo que ya hemos mencionado. No está solo. Establecemos los SLI y SLO. Usualmente hemos estado acostumbrados a hablar de los SLAs, ¿no? Los acuerdos de nivel de servicio. Pero en el caso de SRE habla además de los indicadores de nivel de servicio y de los objetivos de nivel de servicio. Son cosas que directamente se manejan. El indicador es un numerito que nos dice cómo está funcionando. El objetivo, cómo debería de funcionar. Si funciona, como mucho, podría haber errores, perfecto, pero ¿hasta dónde llega mi límite aceptable? Todavía no es el nivel de servicio acordado, que es con el cliente, la parte comercial. Si no cumplo con el SLO, multa. Ok, esa es la parte del SLA. Ese es el concepto que utiliza SRE o Google para este entorno. Entonces tengo que gestionar los riesgos. Nuevamente aparece alguien que nos ayude a gestionar los riesgos, ¿no? Los cambios, los eventos, la capacidad, hasta dónde llego para atender la demanda, que puede ser creciente en un momento o no tanto. Entonces tengo que ver la flexibilidad de mi plataforma para agregar recursos cuando la demanda crece o para retirarlos, no pagar por ellos cuando la demanda baja, entre muchas otras condiciones que podemos ver. Como estrategias, algunas estrategias que ayudan justamente en este entorno, observabilidad, monitoreo, automatización, ver que tanto unos como otros entiendan el trabajo de unos y de otros. Es buscar minimizar el impacto de las fallas. Bueno, eso lo quiere todo el mundo, pero ¿cómo lo efectivizamos? ¿Cómo hacemos que sea accionable esa condición? Maximizar la redundancia. Sí, también, todo el mundo. Pongo otro equipo ahí al costado y ya estamos. Se acabó. Pero no es solamente eso. ¿Cuándo va a accionar? ¿Cuándo va a trabajar? ¿De qué manera? Buscamos reducir el tiempo de recuperación usando automatización. Sí, pero uno de los mantras es automatiza todo. Sí, y Till nos dice lo que sea posible poco a poco, teniendo en cuenta que primero hay que optimizar. Y por otro lado, también hay otro mantra, es automatiza, pero pensando en el humano. Porque si la automatización falla, ¿quién se tiene que hacer cargo de las cosas? Evitar reincidencias. Ahí está el tema de la mejora continua. En cada momento que ocurra, buscamos la mejora. No, es que eso según la ISO 9000 que tenemos de certificación o de la 27000 inclusive o la 20000, por ahí hay algunos que esbozan sus certificaciones, dicen que esto lo tenemos que ver una vez al año. Listo, junta todo el papeleo y al final del año lo vemos. O, peor de todo, la recertificación es cada 3 años. Lo ven cada 3 años. Y le ponen la fecha del año anterior y ahí cocinan información. Pero ¿realmente se acordarán de lo que ocurrió? ¿De qué pasó mal? ¿Y si realmente lo corrigieron? ¿Si se aseguraron de que realmente lo corrigieron? Los informes post-mortem, que sean de una cultura blameless. O sea, sí, ya dijimos, los errores pueden ocurrir, pero aprendamos. No es que busquemos hacer errores, ocasionar errores. Es parte de la cultura de la persona. Tratamos de trabajar lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos, buscando no fallar. Pero si fallamos, bueno, aprendemos rápido. Buscamos prevenir fallas. ¿Cómo? Tratando de ver en toda la cadena en dónde podrían ocurrir inconvenientes y cómo podríamos resolver eso antes de. Es el ejemplo de Netflix con su Chaos Monkey. Trata periódicamente de ver qué cosa podría impactar negativamente a la entrega del servicio y tomar las medidas precautorias correspondientes. Hace simulaciones, por supuesto. Y también es importante planear e incluir la observabilidad necesaria, que es lo que habíamos chequeado, ¿no? ¿Qué cosas que significan observabilidad? ¿Dónde la incluimos? ¿De qué manera? ¿Por qué?
Hay que planearlo, no es cuestión de que pongamos acá, codifiquemos más aquí, ya está expuesto el valor para que el monitor lo chequee. Bueno, sí, es el producto final, pero hay que planear en dónde, por cuánto tiempo, bajo qué condiciones. También, entonces, si vemos ese punto, el monitoreo, como también dijimos, tiene que ser apropiado. No es cualquier monitoreo. Tenemos que evaluar las condiciones. Las formas actuales tal vez no sean suficientes, adecuadas. Nuestro proceso, en general, tiene que ser consistente. El análisis que hagamos para que produzca los atributos de entrada, los atributos de salida, ¿no? El diseño mismo y su implementación. El presupuesto de falla. Aquí en los SREs hablan del presupuesto de falla. Ok, le cambiamos de nombre, estimación de errores. O sea, hasta dónde podemos soportar que pueden existir errores antes de que nuestro SLO se vea impactado. Con el SLI vemos que comienza a haber variaciones. Ok, pero hasta cuál es el techo. El techo es el SLO. No puedo pasar del SLO. Ese es el objetivo. Entonces, usualmente el SLI es menor que el SLO. La visibilidad del trabajo de otros, evidenciar las condiciones. Por eso es que, si existen errores, no es cuestión de quedarse callados. Parte de la cultura es esto ocurrió por tal motivo. Por eso que no hablamos de persona. Es una cultura blameless. No acusamos, no buscamos chivo expiatorio, cortarle la cabeza a alguien. Que haya la confianza de que aquí hubo un error. No por la persona que se equivocó en poner un comando, hubo un error. Ok, nos equivocamos en poner el comando. ¿Cómo evitamos que cualquier otra persona se equivoque en poner el comando? Cuando ocurrió el problema de Amazon hace unos años, le echaron la culpa al administrador que puso por error un comando mal. Entonces el tema es, ¿y cómo evitamos que se vuelva a poner un comando mal? ¿Cómo evitamos esa condición? Eso es lo que hay que buscar. Limitar la carga operativa, porque podría haber cuellos de botella. Tratamos de hacer que la cadena de herramientas todo sea fluido, todo sea rápido. Muy bien, perfecto. Porque necesitamos adaptabilidad, flexibilidad y todo lo demás. Muy bien. Pero habrá partes, zonas, momentos en los cuales identifiquemos cuellos de botella. Esa carga operativa, por ejemplo, para trabajar ese punto, tendríamos que explotar el cuello de botella. Explotar, ¿cómo es eso? Usar al máximo la capacidad de ese sistema, porque si no, si le damos más, va a haber cuello de botella. Lo que no queremos es que haya cuello de botella. ¿Por qué? Porque si no el flujo se interrumpe. Los cuellos de botella atoran, detienen el flujo. Y lo que no queremos es eso. Por eso es que buscamos limitar la carga operativa. Nos da tiempo para cambiar, ok, pero veamos todo el proceso, todo el pipeline, porque probablemente liberemos el cuello de botella puntual, pero ocasionemos cuellos de botella más adelante. Entonces, todo esto tiene que mirarse de forma conjunta, integrada. Involucrar a operaciones del diseño de sistemas, es lo que les mencioné hace un rato. De repente, operaciones como parte del equipo, sin voz y voto, pero por lo menos escuchando para después sugerir qué cosa es lo que podría hacerse en operaciones una vez que el sistema esté implementado o que se necesita implementar desde ya con tiempo, porque los periodos de compra de repente en la institución son largos, antes de que llegue ese sistema a producción. Estandarización, todo el mundo habla de estandarización, pero ¿cuál es el nivel? ¿Cuál es el grado? ¿En qué parte? ¿De qué manera? ¿Cuáles son nuestros conocimientos? Las posibilidades de las herramientas, de los procesos mismos. Training. Buscamos resiliencia. Todo el mundo busca resiliencia. Ok, primero era el tema de pongo un equipo por si acaso. Luego hablo de alta disponibilidad. Ahora el término es resiliencia. Los SRE buscan la antifragilidad, que es más que la resiliencia sola. Resiliencia en el diccionario es soportar, resistir. En términos de TI es, ok, perfecto, ocurre algo, pero la recuperación más rápida con el menor impacto, porque no son invulnerables. La idea es con el SRE lograr la antifragilidad.
Por lo menos esa es la tendencia. ¿Ok? Entonces, aquí el Instituto DevOps justamente nos ayuda con esa condición. Tienen el curso SRE. Con este curso es que podamos apoyar, ayudar a que todo esté operando, funcionando sin inconvenientes. O por lo menos dentro de esas pautas que hemos estado estableciendo. Contenido del curso. Habla de los principios y prácticas, el SLO que les estaba mencionando, la base es el SLI, los presupuestos de error, las condiciones de error que estábamos revisando, reducir el TOEL, las condiciones negativas o de uso de cosas que son inútiles, o el empleo de tiempo inútil, o el empleo del humano inútilmente, en términos generales. Los niveles de servicio y monitoreo deseados, especificados, necesarios, qué herramientas podríamos usar, el esquema de antifragilidad que les acabo de referir, ¿no? Aprender del fracaso, ok. Si no queremos la palabra fracaso, por lo menos el tema de oportunidad de mejora. Y cómo es el impacto en la organización. Porque esto al final, como todo movimiento que tiene parte de cultura, es cómo hacemos las cosas. Entonces hay que hacer que las personas también entiendan cuál es el comportamiento nuevo que se requiere. Cambiamos comportamientos, cambiamos cultura, que es lo que dicen los psicólogos a nivel mundial. Y propiciar que el desarrollo no está solo, ya lo hemos dicho. Hay otros marcos ahora y pueden usarse otros también en el futuro. El DOI, el DevOps Institute, tiene con referencia a DevOps, que son certificaciones relacionadas, este conjunto, ¿no? La parte de fundamentos, parte de fundamentos de DevOps, la parte de fundamentos de lo que es el ecosistema, la arquitectura, todo el pipeline, ya algo habíamos chequeado, la parte de las pruebas continuas, que también algo hemos revisado, y la parte de seguridad, que también hemos revisado un poco. Y justamente como ven, todos estos cursos, estas certificaciones independientes, son las que hemos hablado dentro de SRE, porque las usa, las trabaja, son parte de, no está aislado. Si ustedes desean el curso, pueden revisar la programación. El módulo formativo que estamos programando es para el 19 de septiembre. ¿Okay? El examen es sencillo, trabaja los niveles Bloom 1 y 2, es de 60 minutos y se aprueba con el 65%. Ustedes pueden directamente matricularse, tienen ustedes el detalle de cuál es la matrícula o el registro, que ya también lo conocen. Cualquier otra información, tienen ahí nuestros correos o los enlaces justamente para que vean un poco más sobre qué otros cursos, exámenes y certificaciones tenemos. Entonces, Steve Jobs y Walt Disney nos dicen, empecemos.